La palabra revelación la tienen todas las religiones. Y no todas. No todas. Bueno, no todas, algunas. Y no solamente las religiones, sino también instructores espirituales, maestros. Es decir, que revelación pareciera indicar que es ni más ni menos que un mensaje de Dios a algún insigne receptor, que puede ser un profeta, y cuya afirmación debemos los demás aceptar porque fue revelado. La Iglesia Católica a cada momento dice es palabra de Dios, ¿no? Que yo estoy convencido que es palabra de ellos, ¿no? No viene al caso. La pregunta concreta sería esta: ¿cuáles son las circunstancias y las probanzas que pueden atestiguar que una supuesta revelación es realmente una revelación? Mire, en el caso del Islam yo le voy a dar una prueba tangible que usted la va a poder comprobar históricamente y en la actualidad más visceral, digamos, que es la acción, la influencia del Islam en el ser humano, en la humanidad en general y en la cultura. Y dice el Sagrado Corán, si esto no fuera de Dios, tendría muchas fallas. Y reitera, si esto no proviniera de Dios, no se podría mantener. Fíjese cómo esos seres que usted dice insignes, los profetas con el 12 de la paz, empezaron con muy pocas posibilidades de triunfo y de éxito. Y dice el Sagrado Corán, ¿acaso ustedes, los creyentes que estaban con el profeta, bendición y paz, creen que los dejaremos triunfar sin ser probados? Los anteriores a ustedes fueron probados tan intensamente hasta que el mismo profeta que los dirigía dijo, ¿dónde está el triunfo de Dios? Hasta el punto de que él, digamos, tuvo un momento de angustia, digamos así, acerca del triunfo divino. Fíjese que esa gente, sin embargo, triunfó. Si usted ve en la historia de Abraham, era un beduino del desierto con el la paz, vivía en una tienda, iba de acá para allá en el territorio de Siria, Palestina y Egipto, ¿verdad? En el Sinaí. Tenía una familia nada más. Y Dios le reveló que él iba a ser padre de multitudes, ¿no? Quiere decir multitudes espirituales. Nosotros no lo tomamos los musulmanes como biológico, el padre biológico, sino espiritual. Y ese beduino, que vivió hace va a ser 4.000 años, ¿no? Porque es como 2.000 años antes de Cristo, con el de la paz, hoy se conoce y tiene una influencia muy grande. Y millones de musulmanes que van a la Meca lo bendicen, porque él allí estableció el templo de la Kaaba. Y Moisés, si usted lo ve, más o menos es como su padre Abraham, con el de la paz, Moisés, ¿no? Era una persona que estaba con un pueblo que andaba por el desierto. ¿Qué oportunidades tenía de trascender una persona así? Y Jesús con 12 discípulos y combatido. Y Muhammad en medio del desierto, en un lugar que se consideraba incivilizado, de donde no se esperaba nada. Dígame, ¿son más conocidos esos profetas con ellos de la paz o los emperadores de Roma? Y entonces, quiere decir que tuvieron algo muy importante. Y si el Islam no fuera la revelación de Dios, Dios no lo hubiese dejado subsistir. Porque dice el Antiguo Testamento, si usted lo lee, el profeta que mienta, él morirá. Morirá quiere decir morirá su doctrina, no tendrá trascendencia. ¿Sabe que en la época del profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, hubo muchas personas, algunas personas, que se declararon profetas, creyendo que podían imitarlo? Y después hubo algún poeta que dijo que podía imitar el Sagrado Corán también.
pero todos ellos fracasaron.